Hola, buenas tardes. Mi nombre es Montserrat Bielma y para mí es un gusto estar el día de hoy. Hoy hablaremos sobre un tema importante de epistemología. Hablaremos dentro de los empiristas sobre un personaje religioso importante con una base y estructura que dio fundamento a otros filósofos. Estamos hablando de George Berkeley, este religioso emblemático e importante dentro de los empiristas que desarrolló su obra más importante sobre el Tratado del Conocimiento humano. George Berkeley es una figura importante dentro de los empiristas. Se encuentra entre los filósofos John Locke y David Hume, siendo el único de estos que no comparte el canon ateísta. Resulta interesante que al ser un religioso tan destacado, mantuviera su postura y sus escritos para dar respuesta a empiristas, racionalistas y materialistas, entre ellos refutar postulados tanto de los ya consagrados como John Locke e Isaac Newton. La aportación filosófica de George Berkeley es hablar acerca del inmaterialismo y también hablar sobre este rechazo a la metafísica tradicional y cómo a través de sus postulados les va dando forma y respuesta para refutar a los empiristas Locke y Hume. Hablando un poco sobre la vida de George Berkeley, me resulta interesante saber cómo era un joven tan prominente y inteligente respecto a varios aspectos. Desde muy joven inició su carrera para hablar sobre temas importantes de matemáticas, aritmética y de filosofía. Y esos estudios le produjeron su primer libro a los 22 años, el cual hablaba de matemáticas y aritmética. En lo posterior, se ordenó como diácono de la iglesia anglicana y posteriormente fue sacerdote. Es por eso que hay en su obra tintes importantes de religiosidad y sobre todo centra como espacio importante y supremo a Dios respecto a varios aspectos importantes en su teoría del conocimiento humano. Hay elementos clave que son importantes dentro de la teoría del conocimiento humano de George Berkeley. Entre ellos son el espiritualismo, el idealismo, el nominalismo, el teísmo, el inmaterialismo. Es importante abordar cada uno de ellos para así clarificar un poco más lo que él deseaba para dar en respuesta a estos empiristas y materialistas de la época. El espiritualismo de Berkeley se sustenta en que la realidad existe gracias a los espíritus y las ideas. En este caso se entiende por espíritus a las mentes y las ideas son las percepciones que experimentan los espíritus. Dado que niega la realidad de la materia, la única que existe es la realidad activa y verdadera de los espíritus, aquella que conoce, que percibe, que es activa, al contrario de las ideas que son inactivas, que son pasivas y que requieren de algo para producirse. En este caso, Berkeley sostiene que la única verdadera sustancia del mundo son los espíritus. Si no existe lo material, existe lo mental. Y en este caso, los espíritus es la sustancia activa y las ideas es aquello que se percibe. El espiritualismo de Berkeley no se limita únicamente a los seres humanos. También ve como aquel espíritu infinito que es Dios, el cual produce todo y de manera continua Él percibe todo y por eso le da vida al mundo sensible que nosotros percibimos. Si no se diera este caso, evidentemente no existiría nada. Es por ello que él, la figura central de supremacía dentro de su teoría, es Dios. El nominalismo de Berkeley nos señala que no existen ideas abstractas y generales, solo ideas concretas y particulares. Es decir, los espíritus, las mentes, solo pueden percibir ideas particulares y concretas. El nominalismo de Berkeley señala que nosotros les damos etiquetas a esas percepciones, a esos objetos, es decir, nosotros les nombramos. Por ejemplo, puedes nombrar un árbol, una roca, una madera. Y tu mente se imaginará un árbol, una roca, una manera de manera concreta, de algún tipo. Sin embargo, cuando tú hablas
sobre un árbol, una madera o una roca, pues lo estás hablando de manera general. Ahora, respecto al inmaterialismo de Berkeley, es importante señalar que si no existe una idea concreta de materia, entonces no existe. Es importante que ésta tenga que ser percibida. En eso consiste la importancia de los espíritus y de las ideas. En este caso, estas que son percibidas, ¿sí? Si no, no hay manera en la teoría de Berkeley respecto a la existencia de los objetos, si no es a través de la mente. El teísmo de Berkeley no es únicamente un tinte religioso dentro de su doctrina, sino es la base estructural de los empiristas de esa época para los conocimientos posteriores que se dieron. Entonces es importante también hablar de manera destacada respecto a su papel en esta filosofía empirista. Bueno, el idealismo de Berkeley señala que únicamente existen espíritus e ideas. En el teísmo, la única realidad de todo y el que sostiene el orden natural es Dios. Y en el espiritualismo se nos habla que la realidad última únicamente proviene del espíritu y no de la materia. Muchísimas gracias por haberme acompañado y escuchado el día de hoy. Espero verles pronto y muchísimas gracias.